Hay una noticia de Italia a propósito de lo que se llama en inglés fake news, o sea, noticias falsas. Se ha hablado mucho de esto, especialmente en la última campaña presidencial aquí en Estados Unidos, la que terminó en las elecciones del 8 de noviembre, porque se estableció que había habido muchas mentiras en la campaña de Donald Trump con respecto a Hillary Clinton y seguramente también en la campaña de Hillary Clinton hubo varias. Bueno, ahora resulta que Laura Boldrini, que es la presidenta de la Cámara de Diputados de Italia, ha hecho un acuerdo con Facebook y también con el Ministerio de Educación de ese país para que a los estudiantes en el bachillerato, y esto se va a aplicar en 8.000 colegios, en la secundaria, en 8.000 colegios a partir del 31 de octubre, del día 31 de este mes, aparte de que los estudiantes puedan aprender cosas como la Divina Comedia de Dante o algunas otras grandes obras de la literatura y puedan estudiar sobre eso, para que les entreguen una especie de 10 mandamientos, aparte de aquellos de la ley de Dios, otros 10 mandamientos para que se los aprendan. Y para que ellos puedan entender, por ejemplo, que uno no debe compartir en las redes sociales o por las redes sociales información que no sea verificable y que no sea cierta. O que cada vez que uno lee una noticia deba preguntarse por lo menos si hay fuentes confiables que hayan dado la información que haya dado pie a esa noticia. Este tipo de cuestiones. ¿Es útil esta iniciativa o no? Para empezar, me parece muy interesante que haya ocurrido en principio en Italia, ¿no? Un país con una política bastante fragmentada en general, y que sea la señora Boldrini la que proponga esto. La figura de Boldrini es una figura muy interesante en Italia porque es una persona que no tiene partido y además ha sido una funcionaria de la ONU por mucho tiempo y que llegó a ser elegida ahora a la Cámara de Diputados, y en principio representa una opción más seria que pues, el populismo de derecha o el populismo amorfo del movimiento de las 5 estrellas de Beppe Grillo. Entonces es muy interesante porque la figura de Boldrini ha sido incluso ridiculizada en las propias redes sociales, se le ha acusado de muchas cosas, la figura de la propia diputada ha sido pues destrozada en las redes sociales, y es muy interesante que ella sea la impulsora. Ahora, ¿se necesita cursos para detectar noticias falsas? Yo pienso que sí. Definitivamente ya hay un grado de alfabetismo que tenemos que reconocer, que no solo los niños, sino los adultos deberíamos estar sometidos. Yo mismo como periodista en algunas veces en Twitter he encontrado algunas noticias que he compartido y he tenido que retractarme porque han resultado falsas. Es muy difícil ubicar el origen de las noticias en muchos casos, y la gran pregunta es, ¿estamos nosotros como seres humanos, los lectores, la gente, las audiencias, listas para este tipo de cursos? Yo pienso que incluso nuestros prejuicios nos previenen, incluso con la mejor preparación, a detectar las noticias falsas. ¿Es buena esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa bien intencionada. De todas formas, yo, antes que los escolares, empezaría por los periodistas. Porque, claro, o sea, que los periodistas son o los que fabrican las fake news, o los que las difunden sin verificarlas. Y ese es el gran problema que tenemos. Yo no por volver al tema, pero con el tema catalán en España, es decir, hay hubo un director de periódico en España, que no dio su nombre, que dijo, por encima de la verdad está la unidad de España. Y eso se está viendo cada día. Es decir, cuando una causa, dijéramos, trasciende y no hay, además no hay término medio blanco o negro, la verdad desaparece. Más allá de la racionalidad. Más allá de la racionalidad. Y entonces, bueno, eso pasa, no sé, pues por poner un ejemplo, o sea, estamos trasladando lo que era la prensa deportiva, sí, bueno, no sé, pues, cuando un periódico va dirigido a los fans de un equipo determinado, ahí, pues es penalti o no es penalti. Pues no es penalti. Pues, no, la emoción. Bueno, pues eso se ha trasladado ahora a la política, pero no, vamos, estamos cada vez más en un periodismo de trinchera. Y eso, para mí, eso es lo que es lo peor. El rigor, la capacidad de verificar, de analizar, bueno, pues eso es bueno. No sé si, yo creo que es bueno que a los alumnos pero vamos, a los alumnos siempre hay que desarrollar su espíritu crítico y que no se conformen, que no se traguen todo. Pero los periodistas somos muy culpables cuando una mentira que es interesante como entertainment, pues la vamos difundiendo, porque lo que nos interesa es, porque además da poco trabajo eso, ¿no? Pablo Berto.
Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que es una cosa bastante complicada. En primer lugar, bueno, yo disiento en el hecho de que los periodistas creamos las noticias falsas. Muchas las creamos los periodistas, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 2-3 años han aparecido verdaderas granjas de contenidos falsos creadas por gente que vive de eso. Algunos de ellos viven en San Petersburgo y trabajan para Vladimir Putin, otros viven en California, etcétera, y han Bueno, pero Breitbart también son comunicación. periodistas, ¿no? Sí, no, pero estoy hablando incluso de gente que crea contenidos específicamente para Facebook, vamos. Entonces, digamos, esa es una cuestión importante. Breitbart, sí, Breitbart está financiado por uno de los mayores fondos de inversión, hedge funds del mundo, por la heredera de uno de los, dueños, de los gestores de ese hedge fund. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es, lo primero, pedir responsabilidades a Google y a Facebook, más que a nadie. Y también, en cierta medida, a Twitter, pero Twitter es menos influyente, pero Google y Facebook. Porque Google y Facebook, su teoría es, nosotros no sabemos los contenidos que se ponen aquí, a nosotros no nos pregunten. Cualquiera de estos periódicos que tenemos aquí no pone anuncios diciendo que hay que ponerle un tiro en la cabeza a alguien o que determinada persona es pederasta y luego dicen, a mí no me pregunten, a mí me pagaban por eso. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, enseñar a la gente a distinguir las noticias verdaderas de las noticias falsas, yo creo que tiene que ver más con una formación humanista en general y con un cierto grado de escepticismo en relación a todo. Estas páginas web de las que estamos hablando te redirigen a noticias parecidas a las que estás buscando, con lo cual cada vez se refuerza más esa situación. Yo creo que todos los países en todos los países desde siempre se han creado las noticias falsas. No creo que sea un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que hoy en día es mucho más viral y mucho más rápido. Por ejemplo, en España, pues, por ejemplo, por poner el ejemplo de lo que Jordi comentaba, con Cataluña. En Cataluña hay una serie de mitos fantásticos. Por ejemplo, en España, cada vez que aquí en Estados Unidos se habla del establishment, en España se habla de la casta o del IBEX 35, que es una cosa que se supone que da mucho miedo, que son las 35 mayores empresas cotizadas, pero en España tú cuando le echas la culpa al IBEX 35 es como antes echar la culpa a la masonería, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, se inventaron un reino medieval, la corona catalano-aragonesa, que nunca jamás existió. Entonces, bueno, te quiero decir, también las noticias falsas pueden ir hacia atrás de una forma espectacular y también depende mucho de la educación. Entonces, digamos, lo que era la corona aragonesa ahora es el reino o la corona catalano-aragonesa, una palabra que suena muy medieval. El déficit en infraestructuras de Cataluña, que luego los catalanes son siempre incapaces de decir en qué consiste, cuando son la única comunidad autónoma. Te llevaré al tren de mi pueblo y lo verás. Podemos llamar al tren del pueblo mío, a lo mejor el que tiene déficit en infraestructuras es Asturias. No, pues, cuando la mala independencia... Es decir, estamos asistiendo a un ejemplo de divulgación de fake news en este momento. No. Bastante evidente, la única comunidad autónoma a la que Franco dejó con autopistas conectando todas sus ciudades es Cataluña. Entonces, la cuestión de las fake news... Pero si son todas de peaje. Sí, pero bueno, pero eran autopistas cuando España no las tenía. Entonces, la cuestión de las fake news, como podemos ver, va mucho más allá de Facebook, a casos mucho más cercanos. Juan Carlos Díaz. Bueno, a mí me parece importante que haya esta cultura cívica de identificar noticias falsas de noticias verdaderas. Uno que sigue las redes sociales y está conectado todo el día a Facebook y a Twitter, a veces que le agarra un poco de escalofríos ver a amigos de uno, incluso gente que uno con los que compartió universidad, posteando cosas de medios que uno sabe que son noticias falsas, Russia Today o Breitbart News o Sputnik o algo por el estilo. Así que es importante. Aquí hay dos cosas que me generan un poco de incomodidad. Primero que todo, que sea el Estado el que le inculque a los niños qué noticias creer y qué no. Porque entonces ahí ya empezamos, ya creamos un precedente que puede ser peligroso en el futuro. Imagínate que mañana Maduro sale anunciando de que va a enseñar a los niños qué noticias creer y qué no. Saber distinguir entre fake news y noticias falsas y no noticias falsas. Bueno, ya sabemos por dónde va la cosa. Aquí, por supuesto, es una figura seria del establishment político italiano, pero nuevamente eso no quiere decir que en un futuro pueda llegar un Berlusconi de nuevo al poder ya con 98 años y empezar a inculcarle a los niños qué noticias creer y qué no creer. Y lo otro que me preocupa aquí efectivamente es que los principales generadores de noticias falsas no son tanto los periodistas sino los mismos políticos. Dudo mucho que este curso le vaya a enseñar a los niños a no creerle a los políticos sus promesas. Caramba.